El 29 de febrero de 2004, el popular presidente de una nación caribeña se encontró cara a cara con poderosas fuerzas. Cuando Estados Unidos diseñó su modelo de democracia, para nosotros lo que más temía era un líder popular. Esto es lo que no aceptaría en absoluto. No, no. Había una voluntad real de implementar la democracia en Haití, pero lamentablemente tanto Estados Unidos como la burguesía haitiana no querían que tuviéramos éxito. A primeras horas de la mañana, el presidente Aristide fue expulsado de Haití a bordo de un avión estadounidense. He was not kidnapped. We did not force him onto the airplane. He went onto the airplane willingly, and that's the truth. Pero, ¿qué pasó realmente esa noche? Una década después del exilio del presidente, este documental cuenta la poco conocida historia del golpe de Estado de 2004. También analiza cómo, desde entonces, una potencia extranjera ha estado haciendo sentir su presencia en Haití. Haití, el país más pobre de las Américas, una nación dividida donde el 1% posee la mayor parte de la riqueza del país, pero donde la mayoría pobre vive con menos de $2 al día. Sin embargo, durante muchos años, los haitianos han estado trabajando por el cambio, organizándose alrededor de un movimiento popular conocido como Lavalas. Lavalas en una riada. Algo que sucede de repente porque el agua o la frustración se han acumulado durante mucho tiempo. Es una imagen de este descenso a las urnas para votar por un hombre, el presidente Aristide. En 2000, Haití celebró elecciones presidenciales. Entre los candidatos estaba Jean-Bertrand Aristide, un hombre muy conocido por los haitianos. En 1990, Aristide había ganado las primeras elecciones democráticas de Haití. Cuando Aristide fue elegido por primera vez, los barrios populares de Haití, como Cité Soleil, La Saline y Bel Air, realmente despertaron. Los pobres de Haití se identificaron con él y sintieron que a pesar de la catastrófica situación económica les daba la dignidad. Pero apenas unos meses después de llegar al poder, Aristide fue derrocado por un golpe militar. En los años siguientes, miles de partidarios de Lavalas fueron masacrados, mientras que el ejército reprimió el movimiento que había propulsado a Aristide al poder. En 1994, después de 3 años en el exilio, Aristide negoció un retorno a su país e intentó y logró desmantelar el ejército impopular de Haití, la acción más popular de su presidencia. En las elecciones de 2000, Aristide ganó de nuevo, marcando una gran victoria para Lavalas. Obtuvieron una victoria aplastante en las elecciones, un 70 o 75% de los votos. Controlan la mayoría de los escaños en el Parlamento, controlan virtualmente cada escaño en el Senado, ganan la presidencia y ahora están en condiciones de poner en práctica su programa político y hacerlo en consonancia con sus largas prioridades de empoderamiento popular. No proponían cambios radicales, proponían un cambio gradual, progresista. No obstante, estos eran cambios importantes y no existía un mecanismo extrapolítico. No existía ningún ejército para enfrentarse a él y sus planes. Así que el año 2000, Haití experimentó una situación realmente sin precedentes. Y es en ese momento que comienza una campaña muy seria que se lanza de diferentes maneras para desestabilizar y presionar a este gobierno.
Desde el principio, al igual que en 1991, el gobierno de Estados Unidos se oponía a que Aristide fuera presidente. Por lo tanto, se encontró desde el principio en una guerra de baja intensidad con estos enemigos muy poderosos, incluyendo, por supuesto, sus lacayos dentro de Haití. With these very powerful enemies, including, of course, their cronies within Haiti. ¿Qué va a hacer la élite haitiana en esta situación? La primera cosa que tienen que hacer es desacreditar al gobierno, al poner en duda la victoria, mostrando que la elección, que parecía tan limpia, era de hecho fraudulenta. De modo que pusieron en duda algunos de los escaños, sobre todo en el Senado, que no tendrían absolutamente ningún impacto en el resultado de esos escaños o de la elección en su conjunto, y utilizaron eso para decir que las elecciones fueron disputadas o problemáticas o fraudulentas, lo que de nuevo es ridículo. Fue una victoria inequívoca y no hubo ningún debate serio sobre eso en absoluto. Pero una vez que comienza a entrar en los medios de comunicación, en las noticias, y usted tiene un resumen rápido, se puede decir algo como que Aristide fue reelegido después de las elecciones disputadas de 2000. Algo así ayuda a socavar su legitimidad. Para la mayor parte, la prensa internacional se enfocó en trabajar el supuesto que las alegaciones de las elecciones fueron fraudulentas. El gobierno de Estados Unidos encargó a la encuestadora Gallup, tanto antes de las elecciones, en las que el partido de Aristide ganó de forma aplastante, como después, y esas encuestas confirmaron casi el mismo resultado que los resultados oficiales. Esas encuestas fueron clasificadas de tal manera que ni siquiera los miembros del Congreso de Estados Unidos pudieron verlas. Y luego Estados Unidos salió y realizó una campaña de propaganda muy efectiva. Al continuar repitiendo que las elecciones fueron fraudulentas, y así esto se convirtió en algo común, siempre que alguien decía algo sobre Haití, hablaba de las elecciones amañadas. La administración de Bush utilizó esta excusa para acortar la ayuda de Estados Unidos al gobierno haitiano. Esto fue parte de una campaña más amplia para llevar a la bancarrota a la administración de Aristide. La principal iniciativa de la campaña de desestabilización fue un embargo de asistencia al desarrollo. El embargo fue diseñado para poner de rodillas al gobierno haitiano y a su gente. Y es un embargo porque no solo el gobierno de Estados Unidos dijo que no vamos a prestar asistencia a Haití, sino que el gobierno estadounidense también dijo que en el Banco Mundial no podría y tampoco el Banco Interamericano de Desarrollo podría ayudarnos. Y así Estados Unidos utilizó de manera inadmisible su poder para impedir ilegalmente que estas organizaciones cumplan sus obligaciones contractuales con Haití. En abril de 2001, Washington no permitió que Haití recibiera un préstamo de $145 millones que debía recibir del Banco Interamericano de Desarrollo. En los años siguientes, otros 470 millones fueron bloqueados. El presupuesto anual de Haití en aquel periodo era de alrededor de $300 millones, que es una suma pequeña, es un tercio del presupuesto operativo de un gran hospital en Estados Unidos para todo el país. Pero el efecto de estas políticas, del embargo de la ayuda, era esencialmente cortar su poder adquisitivo a la mitad. Eso significa que el gobierno estaba bajo una seria presión desde el principio y que no era capaz de seguir adelante con muchas de las cosas que había planeado hacer. Esto estuvo dentro de los programas sociales y esto causó la muerte de ciudadanos haitianos, porque en Haití, donde la red de seguridad es tan ligera y tan baja, tener abierta una clínica estatal más o un programa de alimentación más es vital y esto fue suspendido. Las sanciones fueron muy bien implementadas y fueron muy eficaces para poner de rodillas al gobierno y afectar a la circunscripción del Ejecutivo, que era la mayoría de los haitianos pobres. Fue una estrategia adaptada para estrangularlo y evitar que implementara su programa político. Implementing his political program. Hay
Hay otra dimensión muy importante de esta campaña para desestabilizar al gobierno y presionar a Aristide, que fue reactivar la opción militar. Así que Aristide había disuelto el ejército en 1995 y al hacerlo había dado un paso realmente sin precedentes. Había quitado el baluarte del statu quo y había quitado el mecanismo protector que básicamente garantizaba la posición de la élite. Eso nunca había ocurrido antes y causaba un problema muy serio. Y la solución inmediata era reemplazarlo, básicamente. No se podía hacer eso rápidamente, por supuesto, pero se podían activar algunos exsoldados, unos soldados sueltos que habían sido entrenados típicamente por los estadounidenses o por sus aliados, y reactivarlos como una fuerza paramilitar y usarlos para atacar al gobierno de forma esporádica. Los grupos paramilitares mataron a cientos de personas en los años siguientes, atacando esporádicamente las comisarías, edificios gubernamentales y en 2001 incluso el Palacio Presidencial para asesinar a Aristide. Nuestro objetivo en ese periodo era devolver la soberanía a Haití. Debemos ser dueños de nuestro propio destino. Eso es lo que pienso. Eso es por lo que estábamos luchando. Para recuperar nuestra dignidad, recuperar nuestra soberanía y trabajar para desarrollar este país. Ellos causan caos y mantienen a la gente nerviosa. El gobierno sin un ejército propio no está bien equipado para defenderse contra este tipo de cosas, por lo que incluso varias docenas o 40 o 50 chicos con el equipamiento adecuado, con buenas ametralladoras, con comunicaciones, etc., constituyen una seria amenaza. Los paramilitares montaron sus bases en la República Dominicana, en la frontera con Haití. He estado solo un tiempo corto en la República Dominicana y puedo decir con certeza que es un estado policial. Por supuesto, habría sido imposible que el señor Guy Philippe y su cuerpo de mercenarios se organizaran, se entrenaran y se armaran sin que las autoridades de la República Dominicana lo supieran. Y la policía y el ejército de la República Dominicana hacen lo que ordena Estados Unidos. Y es por eso que digo que tanto en el primer golpe de Estado como en el segundo, la implicación de Estados Unidos está expuesta con claridad. Mucha gente ha escrito sobre el hecho de que Estados Unidos le dio apoyo diplomático. Déjame decirte algo. Estados Unidos no mató a Gaddafi, pero ¿ayudó a los rebeldes a tomar el poder en Libia? ¿Ayudó al ejército a derrocar a Morsi? ¿Están ayudando a los rebeldes en Siria contra el presidente del país? En este sentido, si tú dices que sí, puedo decir que sí. Tal vez en este sentido. Podría decirse que la parte más importante de todo este intento desestabilizador fue el esfuerzo de propaganda, la campaña propagandística para disfrazarla y presentarla como algo más. Esto implicó realmente una cantidad extraordinaria de falsificación, donde la verdad está literalmente perdida. Así que hay un gobierno que es elegido con una gran mayoría, un apoyo popular masivo, incomparablemente más que los gobiernos que fueron elegidos en Estados Unidos o Francia al mismo tiempo, al que sin embargo se presenta como algo autoritario e ilegítimo. What the United States will not do is simply prop up the status quo of Mr. Aristide, despite the fact that he refuses to act as a Democrat. His capacity is only to destroy. He knows how to kill, how to put fire, how to put violence, how to arm the young people. He is the symbol of violence. He believes in that. Hay una especie de campaña ideológica general, dirigida en particular a través de las ONG, que intentarían presentar al gobierno como autoritario, corrupto, violento, etc., a pesar de que estas cosas están muy lejos de la verdad. Eso es risible, el hecho de intentar mucho para demostrar que el gobierno de Aristide es violento. Y si usted echa un vistazo a la tasa de violencia política, el número de asesinatos, por ejemplo, en Haití, después de que Duvalier llegó al poder. Duvalier, a finales de
los años 50 y solo poner los números en un gráfico desde ese periodo hasta el presente, se observa un descenso significativo durante la presencia de Aristide, que básicamente la tasa baja mucho. Miles de personas fueron asesinadas bajo el mando de Duvalier. Cientos fueron asesinados por los regímenes militares que llegaron al poder después de Jean-Claude Duvalier a finales de los años 1980. Miles más asesinados bajo el primer golpe de Estado. Y durante la presidencia de Aristide, la gente tiene diferentes maneras de estimarlo, pero eso es entre una docena y varias docenas, algo así. Así que representar al gobierno como una dictadura militar totalitaria, compararlo como lo hicieron algunos académicos franceses con Pol Pot, etc., es solo psicótico. Lo que hacen es configurar una máquina de propaganda para decir que los líderes democráticamente electos son, de hecho, dictadores. Desafortunadamente tienen los medios, mucho dinero, para repetir estas alegaciones. Y repiten las mismas mentiras tantas veces que se convierten en una realidad. A lo largo de este periodo, gran parte del dinero de la ayuda para el gobierno haitiano que había sido cortado fue simplemente utilizado en esta campaña de propaganda. Los fondos federales estadounidenses llegaron a Haití a través de 3 organizaciones principales y fueron utilizados para financiar los medios de comunicación antilavalas, grupos de defensores de derechos humanos y la oposición política. Entre 2000 y 2003, solo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional canalizó más de $100 millones a Haití. Otros países también hicieron grandes inversiones. El gobierno canadiense canalizó $10 millones a asociaciones estudiantiles, grupos feministas y organizaciones de derechos humanos que se oponían ideológicamente al gobierno de Haití. En Francia, el gobernante Partido Socialista era un importante financiador de la Convergencia Democrática, la principal alianza política de la élite haitiana en ese periodo. Y también llegó dinero de la Comisión Europea, que durante el ejercicio fiscal 2002-2003 canalizó casi $1 millón de sus fondos de derechos humanos y programas de democracia a una gama de grupos políticos locales. En poco tiempo, los resultados de estas inversiones empezaron a aparecer en los medios de comunicación internacionales. La brecha entre la presentación de informes sobre los derechos humanos en Haití y la realidad de los derechos humanos en Haití creo que se explica por un par de cosas. Una de ellas es la fuerte y muy efectiva campaña de propaganda, pero también la convergencia de intereses de clase alta con los intereses internacionales. Así que teníamos la élite haitiana que controlaba los medios de comunicación, que controlaba la opinión pública. Eran casi unánimes en oponerse al gobierno elegido de Haití. Y creo que toda la élite haitiana se unió con la comunidad internacional, que estaba financiando a los medios, a grupos defensores de derechos humanos y a las organizaciones no gubernamentales. Y creo que ese dinero tuvo un gran papel en influir en cómo las cosas fueron discutidas sobre el terreno en Haití. A finales de 2003, la élite haitiana exigía que Aristide renunciara y que el ejército fuera devuelto para garantizar el orden y la estabilidad. Las protestas anti-Aristide atraían a cientos de manifestantes que recibían mucha cobertura mediática, creando la impresión de que Haití estaba al borde. Pero lo que ocultaron los principales medios de comunicación fue que la mayoría de los haitianos todavía apoyaba al gobierno. En la parte urbana de la capital de Haití, Puerto Príncipe, Lavalas organizó sus propias protestas masivas, atrayendo a decenas de miles de manifestantes que exigieron que Aristide cumpliera su mandato. Once we say no to coup d'etat, then we say yes to life. And we have the responsibility of protecting the life of every single citizen. El gobierno se resistía. La campaña para desestabilizarlo tendría que entrar en una nueva fase. A principios de febrero de 2004, los paramilitares cambiaron las tácticas
dejando los ataques esporádicos de baja intensidad y comenzando una insurgencia total. En 3 semanas tomaron el control de gran parte de las zonas rurales de Haití y habían tomado la segunda ciudad del país, Cap-Haïtien. A finales de febrero de 2004, ¿qué partes del país controlaba usted y sus hombres? Más de la mitad controlábamos Artibonite, Plató Central, Noreste. Al noroeste nos enfrentamos con una resistencia esporádica, el sur. Creo que teníamos más de la mitad. El plan era rodear a Aristide, obligarlo a marcharse y hacer una verdadera revolución. ¿Cuál fue el resultado del juego a finales de febrero? ¿Cómo terminar el trabajo, básicamente? Bueno, cercar al gobierno y presionarlo mucho, crear un montón de noticias en los medios de comunicación en torno a esta llamada insurgencia popular, que es de hecho solo dirigida por unas pocas personas, pero que genera una cierta cantidad de impulso y acorrala a Aristide, y la perspectiva de un baño de sangre se está volviendo muy real. Y en este contexto puede representar plausiblemente una intervención, como un intento para rescatar al país. Básicamente se puede decir, bueno, fuimos a salvar a Aristide de una muerte segura, o a salvar lo que podría salvarse de la democracia haitiana, ante la perspectiva de una guerra civil o un ciclo de violencia, o el fracaso del Estado, o algo como eso. Il y avait un envahissement de son territoire par les Américains. Il y avait des voitures blindées à l'intérieur de la cour. On frappe à la porte. J'ouvre. Luis Moreno, qui travaillait pour l'ambassade américaine, il a dit au président Aristide qui se trouvait derrière moi, Mr. President, 10 years ago, I'm the one that went to greet you at the airport from you return from exile. It's unfortunate that now I'm the one that has the obligation to tell you that you're going to departing. Las tropas estadounidenses van a la casa de Aristide a mitad de la noche y de hecho ponen una pistola en su cabeza y dicen, si no se va ahora en el avión que hemos preparado esta noche, vamos a abrir las puertas del infierno, vamos a comenzar. De hecho, estos son sus propios términos. Habrá un baño de sangre y será su culpa. El avión que trajo a Aristide fue enviado desde la bahía de Guantánamo. Archivó un plan de vuelo falso, a nadie se le permitió hacer ninguna comunicación y realizó un largo viaje de 22 horas. El presidente Aristide, sin saber a dónde iba, fue trasladado a la República Centroafricana. The idea that someone was abducted is just totally inconsistent with everything I heard or saw or am aware of. He was not kidnapped. We did not force him onto the airplane. He went onto the airplane willingly, and that's the truth. As I said, it's nonsense, and conspiracy theories like that do nothing to help the Haitian people realize the future that they aspire to, which is a better future, a more free future, and a more prosperous future. Pero lo extraordinario es que esta historia, que el gobierno era impopular, que era ilegítimo, violento, corrupto, que había perdido apoyo popular, etc., este gran esfuerzo de propaganda fue presentado en términos que tuvieron un éxito general y lograron caracterizar el golpe de entonces, y desde ese momento, no como un golpe, sino como una especie de intervención de benevolentes potencias humanitarias en beneficio del pueblo haitiano para estabilizar el país.
Hold on a second, please. President Aristide resigned. ¿Qué pasó? ¿Qué derecho tiene la comunidad internacional para tomar estas decisiones? Of Marines as the leading element of an interim international force. This is the beginning of a new chapter in the country's history, and the United States is prepared to help. Thank you. En el próximo programa veremos la llegada de una fuerza de estabilidad internacional en Haití tras el secuestro de 2004.